Buenas tardes de nuevo a todos. Como cierre a esta primera jornada de novela histórica de la ciudad de Linares, vamos a hacer una mesa redonda, mesa rectangular, con don Emilio Lara, con David Gómez y con Daniel Fernández de Lis, sobre algunos aspectos de lo que a lo largo de estos 3 días se han tratado. Don Emilio Lara, nuestro ilustre comprovinciano, profesor y escritor, pues acaba de darnos una magnífica interpretación de lo que él considera la novela histórica. Y bueno, pues no le voy a presentar yo, puesto que Jorge ya lo ha hecho anteriormente y sin duda yo no lo podría hacer mejor. Enhorabuena. Muchas gracias. Emilio, por tu nombramiento como legatus. ¿Quién no iba a decir que uno de Jaén iba a ser nuestro embajador de Linares? Tiene que ser, porque llevo sangre, obviamente, sí, de Linares, de mi abuela materna. Sí, además, en tu última novela también hay un personaje de Linares. Sí, señor. Es decir, que nació en Jaén, pero tuvo que venir a Linares y es aquí donde lo aprende todo. Sí. Bueno, pues David Gómez, un linarense de pro, que es el auténtico motor, junto con Luis Rabanera, de estas jornadas. Es un trabajador incansable que además tiene la habilidad de, mientras controla una producción de pimientos, desarrolla en su mente un argumento y una trama que da lugar a novelas como la que ayer nos presentó. Quiero darte personalmente a ti las gracias por tu excelente organización, por tu esfuerzo y por no habernos transmitido a todos los miembros de la Asociación de Novela Histórica tu ilusión, que ha sido también para nosotros el empuje y el ánimo que aquí ha quedado reflejado con la respuesta que hemos obtenido. Tanto a todos los miembros, Juan, Fernando, Jorge, David, Luis, agradecer también vuestro trabajo y vuestro apoyo a toda esta iniciativa. Por último, tenemos a Daniel Fernández de Lis, un madrileño que ejerce la abogacía actualmente, pero también comparte su profesión con su gran afición, que es la historia. Se ha dedicado fundamentalmente al estudio de la historia medieval de la península, con libros como De Covadonga a Tamarón, que trata la historia de la monarquía astur-leonesa desde Pelayo hasta Bermudo III, luego de la guerra a la unificación, que trata la historia de León y de Castilla desde 1037 hasta 1252, y también se ha interesado por la historia de Inglaterra. En concreto, tiene 2 libros, uno, Los Plantagenets, y otro, Lo que Shakespeare no te contó de la Guerra de la Rosa. Además, y se lo recomiendo que lo visiten, tiene un blog que se titula o se llama Curiosidades de la Historia, en la que efectivamente van a descubrir muchas curiosidades y se lo van a pasar fenómeno. Gracias por haber querido compartir con nosotros también esta jornada y haberte desplazado desde Madrid. Gracias. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Natalio Camarero
y voy a intentar moderar la mesa si me deja mello. Ya nos ha hablado Emilio sobre las cuestiones teóricas de la novela histórica. Desde la clásica obra de Lucas sobre la novela histórica ha habido cientos de estudios, cientos de ensayos, tesis sobre este subgénero literario y su relación con la historia. La novela histórica evidentemente plantea un problema específico en sí, puesto que en realidad ni es historiografía pura, ni tampoco es narrativa o creación pura. Por lo tanto, constituye un hiato, constituye una unión entre ficción e historia que la novela histórica trata de rellenar los huecos documentales que nos presenta la historiografía con conjeturas que a la vez sean narrativamente satisfactorias y verosímiles. Pero yo no quiero entrar en cuestiones de carácter teórico, ni mucho menos, ni entrar en hacer análisis crítico, ni nada. Vamos a intentar acercarnos a la novela histórica desde vuestra postura de creadores de novela histórica. Y en ese sentido voy a lanzaros la primera pregunta. ¿Por qué y para qué escribir novela histórica? Y como coletilla, ¿por qué normalmente las novelas históricas son tan extensas, tan gordas? Las mías, ¿no? Bueno, digo, por eso he dicho. Una película dura mucho, Ben-Hur dura mucho, el metraje es muy largo, es desmesurado, no, dura lo que tiene que durar. Otras películas de 3 horas son insoportables. Una novela de 1000 páginas que se nos haga insoportable es un tocho, es un ladrillo. Para otro, pues sencillamente es una maravilla. Depende. O sea, todo depende de la habilidad que tiene el creador, ya sea el director, el cineasta o luego el escritor. Es decir, que no hay en ese sentido una desmesura o una brevedad. Hay novelas históricas que son breves, que son auténticamente infumables. Todo depende de lo que sea capaz de hacer el escritor. Sí que es cierto que puede haber, digamos, más que nada una leyenda urbana de que cuando llega el verano la gente llega al librero y le dice a su librero de cabecera: oye, dame una novela gorda para que me dure todo el verano. Bueno, pero puede haber algo de eso, pero entra más lo que puede ser el bestseller en el sentido de thriller, otra cosa. Hay novelistas históricos que dicen: no, es que no, la novela histórica se ponen muy exquisitos, muy... otros, sin embargo, que venden mucho, los que venden mucho dicen: no, los críticos son todos unos escritores fracasados. Bien. Yo, que soy premio de la crítica, tuve esa suerte y, bueno, ya alguna novela mía pues ha funcionado muy bien, pues digamos que se pueden aunar las dos cosas. Novelistas como Juan el Lava Galán, pues sucede lo mismo, o Arturo Pérez Reverte. Es decir, el bestseller es una hamburguesa, es comida basura, y la alta literatura, la fishna, ¿es la buena? No, depende. Hay bestsellers odiosos y hay literatura de calidad horrorosa. Hay literatura culta y popular, tampoco. El Quijote es la mejor novela que se ha escrito jamás, nace como una novela absolutamente popular, el primer bestseller de la historia, y Dios mío, ¿puede haber algún exponente mejor de literatura culta que el Quijote? Para mí no hay distinción entre literatura culta y popular, sino sencillamente entre buena y mala literatura. Lo mismo ocurre con la novela histórica. No tiene que tener un metraje, en este caso una extensión de páginas, pobres árboles, también, qué desperdicio, pero sino sencillamente depende. Y es más, yo que sigo, soy muy lector de la novela histórica que se hace en el extranjero. Mi autora favorita murió este año, Hilary Mantel, escribió una magnífica trilogía sobre Enrique VIII y su primer ministro Thomas Cromwell. Eran unos tochos impresionantes, pero luego hay novelas históricas que se hacen en el extranjero que no llegan a las 200 páginas, que son una auténtica maravilla. Es decir, como la canción, depende. Completamente de acuerdo. Si es que todo depende de la intensidad con la que tú leas esa historia.
yo no soy muy amigo de las novelas que pasen de las 500 páginas, tengo que decirlo. Yo 300, 350 me parece que con eso ya puedes contar una historia perfectamente. Pero sí es cierto que he leído novelas de 600 y para mi asombro me las he leído rápido. Claro. ¿Sabes? Y yo decía, no puede ser. Además, la última de La línea de fuego, pues yo lo compré, no pensaba que me lo iba a leer rápido, pero en apenas una semana yo ya, con lo que me dejaban los terremotos en mi casa, con eso me lo leí rápido. Es decir, entras, te implicas en esa historia y se te pasa rápido. Como decía, es que Ben-Hur se te pasa rápido. Entonces, bueno, estoy completamente... Lo que tú decías al principio de por qué escribir, eso ya es diferente. ¿Qué es lo que te anima a escribir? Yo ayer lo hablé, a mí era pues un cabreo de que no había nada escrito sobre eso, ¿no? Y querer dejar algo para mi hijo, pero no sé qué es lo que hace clic para que alguien escriba una novela. Ahí Emilio tiene más que decir. Bueno, en mi caso es porque creo que tengo un mundo propio que contar. García Márquez decía una frase, es muy bonita, pero es una butaz: escribo para que me quieran. Es una preciosidad, pero él era un maestro del postureo. Yo escribo pues porque creo que tengo un mundo interior y quiero contarlo. Vargas Llosa, que para mí es el mejor escritor en lengua española, y una persona que hace una anatomía muy didáctica del momento de la creación, él dice que todos los escritores tenemos unos demonios particulares. Demonio en el sentido clásico de daimón, unas obsesiones, algo que en la infancia y en la adolescencia nos traumatiza o nos gusta, y entonces en la mochila experiencial, en nuestra mochila vital, llevamos una serie de temas que en algún momento se entrecruzan con alguna experiencia nuestra o con algo que vemos o algo que oímos, y entonces salta. Los escritores somos, como la película de Hitchcock, ladrones de guante blanco. Nosotros somos piratas, corsarios. Nosotros, cuando escribimos, hay una cosa, dice, oye, cuando has escrito esto es verdad, ¿cuánto hay de verdad? Dice, ¿qué más te da? Es que por el hecho de que una cosa que sea real, ¿qué más da? Nosotros, cuando escribimos con nuestros recuerdos, con nuestra memoria. Nuestra memoria filtra el mundo, decanta el mundo. Nuestros recuerdos están deformados. Pero nosotros también robamos, vampirizamos recuerdos ajenos para hacerlos propios. Y también nosotros imaginamos aquello que creamos de la nada. Pero también, como decía Ortega y Gasset, nosotros somos también, cada persona somos la suma de personas que podían haber sido. Es decir, los derroteros que podía haber tomado nuestra vida si hubiéramos elegido otro camino. Y eso queda en nosotros. Eso es como una caja de Pandora. Lo bueno y lo malo. Toda esa suma de elementos, toda esa biografía emocional es la que tiene el escritor. Unos podrán decir, no, yo escribo por ganar dinero, otros pues porque, no sé, que pobre tico mío, otros porque quieran la fama, peor todavía. En mi caso, pues por eso, sencillamente creo que tengo un mundo propio y lo quiero contar. Y es como una necesidad, es una pasión. Si yo no escribo, a mí es que me falta algo, yo es que me muero. Yo desde hace muchos años, de que empecé a escribir novelas, cuando ya me pregunta periodista, ¿usted cómo se califica? Digo, yo soy un escritor que a veces da clase. Vale. Pues yo, en mi caso, empezando por el final, yo no creo que una novela histórica tenga que ser larga o tenga que ser corta. Una novela histórica tiene que tener la duración exacta que el autor necesite para contar la historia que quiere contar. Ni más ni menos. Que son 200 páginas, son 200. Que son 500, 500, las que sean. Yo no creo que haya que poner un tamaño determinado para una novela histórica. Y sobre el por qué y para qué escribo o hago divulgación histórica, yo creo que explicando cómo nació mi blog voy a dar respuesta rápidamente a eso y voy a ser breve. Yo hace unos 10 años estaba un día en mi casa y estaba pensando en un hecho poco conocido de la reina Isabel la Católica, y es que ella, a través de su abuela, tiene sangre de la dinastía inglesa de los Plantagenet o los Plantagenet, que es una dinastía a la que pertenecen los famosísimos Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra o Eduardo I, al que todos ustedes conocerán como el malo de Braveheart.
Bueno, pues yo estaba en casa y dije, joder, pues a mí me apetece compartir esta curiosidad histórica que yo conozco y compartirla para que otros aficionados a la historia la puedan conocer también, que algunos no la conocerán. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía un blog, pero bueno, me lancé y creé un blog. Y yo me lo pasé fenomenal escribiendo esa entrada del blog. He escrito unas 350 entradas más, que he disfrutado muchísimo escribiéndolas, también para compartir historias que a mí me han resultado interesantes y que pensaba que podían interesar a los demás, y por eso también he escrito los libros que has hecho mención y una novela que está todavía no está sin publicar, una novela histórica. Entonces, y el motivo es, ¿por qué y para qué? Por lo mismo por lo que hice esa primera entrada, porque me lo paso como un enano escribiendo esas historias. ¿Y el para qué? Porque a mí me apetece compartir esa pasión que yo siento por la historia y por esos episodios y personajes históricos que a mí me interesan, me apetece compartirlos con otra gente a las que le pueda apasionar la historia igual que me apasiona a mí. Pero Emilio, lo que has dicho antes de esa historia, pero esas historias, por ejemplo, que tú has cogido en la novela, pasan desapercibidas. Es decir, la historia, por ejemplo, la última de los perros, a mí me parece eso fantástico, ¿no? Una pequeña noticia en un periódico y eso genera una historia, genera una novela y genera... Además, a mí me gustó porque me gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial y ese momento concreto de los bombardeos en Inglaterra. Entonces, creo que hay que saber escoger a lo mejor esas pequeñas historias que pasan desapercibidas o en tiempos de esperanza los críos. Yo creo que todo el mundo se imagina el tema de las cruzadas, pues a Ricardo Corazón de León, Saladino y tal, pero no ven esa pequeña historia que está ahí ocultada y que gracias a las novelas sale a la luz. Vamos a ver, David. No sois corsarios, Sí, somos corsarios. Buscadores de tesoros, creo yo. Somos corsarios, piratas. Si te veo más como Indiana Jones, mejor que como un pirata. Soy un friki de Indiana Jones. David, el amor, tú no lo buscas, el amor te llega. Uno busca ligar, pero el amor. Y hoy sería buscar el amor. ¿Tú qué sabes dónde te va a encontrar el amor y si te va a encontrar? La amistad, uno sale, voy a hacer amigos. No. Además, yo les digo a mis alumnos, vosotros distinguís entre los amigos y los colegas. Yo colegas no he tenido nunca, no me interesan, los amigos es otra cosa. La amistad no es una cuestión de duración, sino de intensidad. Uno puede estar años con un compañero o con un vecino o algo y tener una buena relación tal cual. Esa persona desaparece en nuestra vida y no la echamos en falta para nada. Pero hay veces que a los 2 o 3 días o incluso el mismo día nosotros conocemos a una persona y tenemos un flechazo. La amistad es una forma de amor. Hay amor a primera vista y amistades a primera vista. Es una cuestión de intensidad. Entonces, los temas, yo no los busco. A los escritores los temas no los buscamos, nos llegan. ¿En qué momento? En el momento adecuado, cuando tienen que llegarnos. Los escritores que van buscando, voy a buscar un tema específico que alguien no sepa, mal, eso no, o que busca una efeméride, es algo que tú tienes, una idea, un demonio, y de pronto tú ves una noticia, tú oyes algo, y has mezclado, es como un Big Bang, un relámpago, 2 historias. En el caso de Centinela de los Sueños, pues yo me estaba preparando una novela y un día leo en un dominical esta noticia de lo que realmente sucedió, de la masacre de los perros en Inglaterra, y yo me quedo parado. Mi primera novela, La Cofradía de la Armada Invencible. Cuando yo estudiaba la carrera, va a hacer 28 años que inicié Humanidades, yo tenía una novela en la cabeza, que era una cofradía que se embarcaba en la Armada Invencible hacia Irlanda. Yo tenía una novela, tenía el título, pero no tenía novela. Tardé 20 años en desarrollar esa historia. El relojero de la Puerta del Sol. Yo estaba un día en mi antiguo instituto y llega un compañero en el departamento y dice, oye, he conocido la historia, y cuenta la historia, y lo había leído en internet, y yo me quedo parado. Fue un flechazo. Cupido, ¡bum!, lanzó un flechazo hacia mí y me puse a investigar, y en realidad había datos verídicos de Losada, el relojero de la Puerta del Sol, 1,5 folios. Quiero decir, bueno, tú vas teniendo... Somos corsarios, piratas, David, no lo olvides nunca. Vas cogiendo artículos que lees en una carpeta azul de gomilla de toda la vida, los vas guardando, o en carpetas virtuales en el ordenador por si algún día. O tomas fichas. Yo relleno muchas, 5, 6, 7
libretas, cuadernos antes de redactar una novela. Pero el tema te tiene que llegar de alguna manera, te tiene que prender de una forma muchas veces fulminante. Lo tienes, ahí está. La novela mía, que saldrá en abril, que nos vamos a la Italia del siglo XVII, exclusiva, a la Roma del siglo XVII y al Madrid del siglo XVII, fue porque hace años, no mucho, hace 4 años creo, yo recuerdo leer una noticia poco antes del verano de un cuadro que se había subastado en Sotheby's. Y entonces dije, Dios mío, aquí hay una historia y esta historia tengo que contarla yo. Entonces fue un auténtico flechazo por lo que había detrás. Esa es mi forma en la que yo cuento la historia. Y otra cosa, a mí me gusta mucho el cine clásico, el cine de John Ford. Entonces a mí lo que me gusta es contar en mis novelas que los protagonistas muchas veces sean personas normales y corrientes sometidos a circunstancias extraordinarias en la vida. Ese es el tipo de personaje que a mí me gusta contar y que luego tú te das cuenta que repites en tu novelística una serie de patrones, que obviamente es, además del estilo, tu estilo narrativo, es cuáles son tus condicionantes, tus demonios, lo que tú vas repitiendo, ¿verdad?, en las novelas. Tú es que solamente lleva una, cuando lleves 2, cuando lleves 3 novelas, te darás cuenta. Tú eres un novelista de raza, lo has demostrado con tu primera novela, te darás cuenta cuando tengas un poquito más de perspectiva. Y recuerda, sí que siempre somos piratas. ¿Alguna vez os han comentado que la novela histórica es, dentro de la literatura, menos creativa, puesto que utilizáis todo el andamiaje documental, todo el andamiaje historiográfico y por lo tanto os puede resultar más fácil crear la novela que si es toda de ficción? Hombre, a mí así directamente como un trabucazo no, porque a mí me dicen eso y yo le digo, hazlo tú. No creo que... La novela histórica, la buena novela histórica, es que se dice, ¿es que hay mala novela histórica? Pues sí, hay novela histórica deleznable, novela histórica buena y novela histórica magnífica, y novela policíaca, y novela romántica, y novela de alta literatura. Hay una, José Manuel Lara, el creador de Planeta, Anagrama, la llamaba La peste amarilla, porque es su famosa portada y porque se distingue por una selección de alta literatura con unos pelotazos muchas veces editoriales muy buenos. Bueno, pues yo en Anagrama muchas veces disfruto una barbaridad y otras veces digo, Dios mío, he tirado el dinero, mejor me hubiera comprado un 10º de lotería, vaya truños que he leído, horroroso. Depende, o sea, todos los géneros literarios, incluso lo que se considera alta literatura, a mí hay veces que me parece un auténtico rollazo. Claro que dicen eso, pero bueno, eso es como quien oye llover, porque además las personas que dicen eso, Julián María, el padre de Javier María, el filósofo, decía, hay 2 cosas en la vida que es muy difícil de hacer. Una es explicar lo obvio, como si un día salimos, un mediodía maravilloso en Linares, decimos, qué buen día hace, y nos pregunta alguien, ¿y por qué? Que vamos, nada. Y luego otro es, decía Javier María, Julián María, no es muy difícil tratar de convencer a alguien que no quiere ser convencido. Entonces, si hay una persona que viene con ese prejuicio, pues uno se encoge de hombro y dice, pues para ti la perra gorda, y ya está. Uno hace su trabajo y hay muchísima gente que recoge pues con mucha alegría ese trabajo. Pero vamos, es un San Benito. Siempre la gente que dice eso, siempre, recuérdalo, Natalio, es gente que tiene un punto de envidia muy grande. Yo fíjate que lo veo... Perdón, Emilio. No, nada, he dicho angélicos mío. Que yo, presidente, veo todo lo contrario, porque es verdad que tú tienes un andamiaje, pero tú tienes que hacer un edificio. Claro. Y para crear tu historia de ficción dentro de un marco histórico que ya existe y que tú has utilizado, tienes que tener mucho talento y mucha imaginación para meter esa historia de ficción y que además el lector no se dé cuenta de que lo estás metiendo con calzador, sino que fluya. Y yo precisamente creo que efectivamente es al contrario, que hace falta mucho talento y mucha imaginación para escribir una novela histórica. Bueno, es que, por ejemplo, tienes que saber o el lector siempre quiere saber qué es verdad y qué
es ficción, ¿no? Y si no lo sabe, creo que es el buen trabajo que ha hecho ahí el autor. Y yo creo que es mejor no saberlo. Se decepciona. Claro. Yo creo que no. Yo creo que es mejor, bueno, dejarlo a la imaginación. Con El relojero de la Puerta del Sol me escribió una vez un correo electrónico una lectora mía, impenitente lectora mía de Pamplona. Entonces, pues, había un pasaje en el cual el general Cabrera carlista, que luego se va a la tertulia de Losada en Londres, pues él fue el último general carlista, prolongó durante 6 meses la guerra carlista. Bueno, pues se casó con una rica heredera, una viuda en Londres, y entonces pues yo lo ponía que se ponía su uniforme abigarrado carlista e iba a una iglesia de rito católico a escuchar misa todos los domingos, y que él le pagaba un estipendio al organista para que al terminar la Santa Misa tocara el Oriamendi, el himno carlista. Y entonces me escribió esta lectora mía diciendo que una amiga suya de familia de tradición carlista estaba absolutamente emocionada y que quería peregrinar a esa iglesia para ver el órgano, y que por favor, si esa historia era real. Y dije, pues mira, siento decirte que esto me lo he inventado yo, pero fue una decepción muy grande para la amiga, sufrió, pero fue una cosa así, bueno, pero vamos, tú te lo has creído, es verosímil, pues ya está, pero eso se llevó un disgusto, creo, la mujer enorme. Haberlo dejado que se hubiera pegado el viajecito ya. Sí, pues también lleva razón. Sí. Por cierto, es que, hablando de esto, la gente de la ponencia de ayer me están preguntando, ¿bebiste pipí? ¿No bebiste pipí? Sí, ¿para qué queréis saberlo? O sea, es que es mejor saber eso si me he tomado ahí un traguillo de manzanilla. Sí, que da igual. Lo sufrirías tú simplemente. Claro. Bueno, precisamente en este sentido, los datos historiográficos objetivos, no digamos reales, porque sabemos que muchos libros de historiografía tienen también un fuerte sesgo subjetivo y son casi más novelas o historia novelada que historia real. Esa objetividad de los datos que utilizáis, ¿os supone un límite a vosotros para vuestra creación? A mí me gusta mucho en novela la teoría de la novela de Hemingway. Ernest Hemingway decía, una novela tiene que ser un iceberg, en la cual solamente el 10% de la masa de hielo emerge, el 90% está bajo el agua, no se ve, pero el lector intuye que está ahí. Eso tiene que ser una novela histórica, tiene que ser una novela donde los datos históricos no lastren la lectura, que el lector parezca que es un buzo que tiene unos zapatones de plomo, boom, boom, y entonces está leyendo tal cantidad, tal acumulación de datos históricos, que eso le hace ser una lectura muy tediosa. Para eso están los libros de historia o los ensayos. Los novelistas malos o los primerizos dicen, bueno, es que estoy investigando tanto que esto tengo que meterlo como sea. Y entonces hay 4 páginas explicando cómo eran los impuestos en Roma. Mal. Yo a lo mejor para utilizar un dato en una página, pues me he tenido que leer a lo mejor un libro o un par de artículos académicos, o de una tesis doctoral que leo específica, extraigo solamente un pequeño dato. Entonces lo que uno tiene que hacer es saber podar, saber seleccionar, saber cribar, como un agricultor, que tú coges el cedazo, coges la criba, y entonces te quedas con aquellos datos fundamentales que te sirven a ti para ambientar tu novela, pero que no sea una acumulación de datos. Obviamente esto es una labor, una decisión importantísima, pero ahí es donde se ve la maestría o la mediocridad del novelista histórico. En ese sentido, ustedes hagan la prueba del algodón, cojan la novela de los grandes novelistas históricos, de los actuales y de los pasados, los que a ustedes les gustan. Por cierto, ¿qué es un gran novelista histórico? El que a uno le gusta. Aquí no hay un canon, aquí no hay una jerarquía, esto no va por premio, esto no va por antigüedad. El que a ustedes les guste, ese es un gran novelista histórico. Pues la novela que a ustedes le haya realmente gustado, de los muy buenos nombres, se darán ustedes cuenta de que tienen los datos históricos justos. Es lo mismo que una película histórica. Una película histórica,
yo qué sé, la lista de Schindler, o la que he mencionado antes, La Misión. Digo La Misión y parece que una música de oboe se me ha colado en el corazón. La banda sonora de Morricone, o Memorias de África, o incluso Gladiador, de Ridley Scott. Lo histórico lo estamos viendo, pero lo fundamental es la historia que nos están contando. Pues en una novela significa lo mismo. Yo, antes de escribir una novela, 1 año aproximadamente de documentación muy exhaustiva. Me lo paso como los indios. Además, soy como un director buscando las localizaciones de los sitios donde voy a escribir la novela. Relleno una enorme cantidad de libretas y luego selecciono, obviamente, porque priorizo el elemento literario sobre el dato histórico. Pero esto es mi opinión. No, es que estoy totalmente de acuerdo. Es que poco tengo que añadir. Es que una novela es ficción y, por tanto, la ficción es lo que tiene que mandar. Los datos historiográficos están ahí, los tienes que utilizar, pero no pueden lastrar la novela en absoluto. Hablando de películas, ¿tú crees que una película ayuda a la novela o es la novela la que ayuda a la película a lo mejor? Siempre una película ayuda a la novela. En el siglo XIX, la forma que tenía un libro de catapultarse para ser un bestseller era el teatro. Yo soy, antes has dicho Indiana Jones, soy un friki de Indiana Jones y también de Sherlock Holmes. Entonces, cuando Sherlock Holmes salta a los escenarios de Londres en teatro, ya se convierte en algo súper famoso. En el siglo XX es cuando un libro se lleva al cine, se lleva a la gran pantalla. Entonces las ventas se disparan. Hoy día podríamos decir lo mismo con las series, porque ya actualmente yo ya no distingo, para mí cine es la gran pantalla y la pequeña pantalla. Las series que se están haciendo actualmente, en los últimos 10 años, jamás se han hecho series como las de ahora. ¿Por qué? Porque los grandes estudios americanos ven que hay, y algunos españoles ven que hay mucho dinero, entonces los mejores guionistas, directores y actores los meten en hacer series. Un ejemplo es The Crown, ¿no? Una serie histórica que a mí me gusta. Me he chupado las 5 temporadas, la última, la más floja. Tiene 2 capítulos que me parecen auténticas obras maestras. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que algunos también escritores por postura dicen, no, es que me van a reventar la novela. Mentira, lo que pasa es que no se la contrata ningún estudio, ¿no? Y entre otras cosas, la película siempre va a ser otra cosa. Cuando una novela se lleva al cine, es un éxito enorme la novela porque se retroalimenta. La ganadora de este año del Planeta, Luz Gabá, es muy amiga mía. Entonces ella tuvo un gran éxito con Palmera en la nieve. Cuando Palmera en la nieve se lleva al cine, y sobre todo por Mario Casas, que es el protagonista, pues entonces ya fue una cosa maravillosa, con lo cual ella siempre estará agradecida. Juan Eslava Galán, su libro La Mula, que es una magnífica novela que lo que hace es, digamos, literaturizar o ficcionar la guerra que vivió su padre. La película, pues una película medio fallida, Mario Casas también protagonista, porque hubo peleas entre la productora y el director. Pero él cuenta que Arturo Pérez Reverte, amigo de ambos, le dijo, mira Juan, tú olvídate de la película, tú coge la pasta y corre, como la película de Woody Allen, coge el dinero y corre. Tú coge el dinero y corre y olvídate porque el director hará su película, tú hiciste tu novela. Pero el sueño inconfeso de todo autor de novela histórica, por supuesto, es que su novela la lleven al cine o la hagan en televisión. Quien diga lo contrario, desconfía. Dentro de vuestro proceso creativo, ¿qué importancia le dais a la documentación y qué importancia le dais a la ficción? Es decir, ¿iría al 50%? O, bueno, según Emilio, la novela histórica fundamentalmente es ficción, es novela. Por lo tanto, ahí sería, pero en el caso vuestro, ¿qué importancia tiene la documentación? Yo, por ejemplo, en mi única novela, lo único que yo quería contar era lo que ocurrió en Igrén, porque no lo leía en ningún libro. Yo quería dejar esa historia a mi hijo. Lo que sí es cierto que yo no quería hacer un ensayo, quería vivir la historia, ¿no? Sentirla. Y introducía un personaje, un periodista, porque no lo había. Introducir algo de mentira dentro de lo real
en mi caso aquí ha ido prácticamente al 50%, pero que a lo mejor no necesitan nada. En busca de un unicornio es a lo mejor un 90% ficción y un 10% realidad. Es decir, yo creo que da igual, si es que lo que importa es que la historia te guste y que te conmueva, que te implique y que a lo mejor te pique con el gusanillo de decir, bueno, voy a investigar un poquito más, pero por saber un poquito más, no por saber qué es verdad o qué es mentira, ¿no? Que es ficción, pero sí por interesarte un poquito más por esa época que a lo mejor está, bueno, pues está un poco dejada de lado. Vargas Llosa tiene un famoso ensayo que se llama La verdad de las mentiras. La mentira es la ficción, es algo que no existe, y a través de esa mentira se crea una verdad, que es el mundo que se cree el lector. Con lo cual es una aparente paradoja, pero es una realidad. La documentación, o sea, en esto yo no lo veo como un equilibrio de una romana, donde antiguamente pesaban los queseros, pesaban el queso como una balanza de precisión que utilicen los farmacéuticos. Sí puedo creer yo o pensar que puede haber un cierto equilibrio en los personajes. Por ejemplo, en mis novelas, los personajes reales, históricos, y los personajes de ficción. Respecto a lo tiene que ser ante todo literatura. Eso sí, el contenido histórico, mejor dicho, el soporte histórico tiene que ser muy riguroso. En ese sentido, yo lo que intento es que un dato que yo doy, o una película, o la marca de algo, o un coche, o no utilizar metáforas. Por ejemplo, yo me acuerdo que dejé de leer hace ya unos años una novela que era sobre la antigua Roma. Dice, le pegó un puñetazo y su cara se puso roja como un tomate. Digo, toma, ya no leo más. El tomate, hasta que el descubrimiento de América, podría haber dicho, Emilio, no seas tan escrupuloso, porque es una metáfora. Digo, bueno, vale, pero a mí no me sirve. Bueno, yo con esas cosas soy cuidadoso, ¿no? En ese sentido, pero ante todo tiene que ser una gran creación literaria. Hay una cosa que, por ejemplo, yo diverjo de muchos de mis colegas de novela histórica. Dicen, no, la novela histórica fundamentalmente es que, como en España se cuenta mal la historia, o los historiadores españoles no van tanto por escribir una gran divulgación histórica, la novela histórica suple a la falta de labor de los historiadores. Yo no estoy tanto de acuerdo. La novela histórica es entretenimiento, es literatura, es emoción, que además uno aprende mejor, es una cosa añadida, pero ante todo la novela histórica tiene que ser un entretenimiento. Uno lee En busca del unicornio y uno aprende historia, una historia específica, no, pero sí sabe lo que es ese final, ese dulce otoño de la Edad Media, con las novelas de Arturo Pérez Reverte. Son unas novelas para aprender historia, no, pero sencillamente es ante todo una trama, una ficción, una estructura, y luego uno sabe algo, es algún barniz, digamos, sobre un hecho histórico, que si a uno le gusta, pues luego llega y ve películas, documentales, o visita museos, o hace turismo, o acude, ¿verdad?, a libros de historia. Es lo mismo, por ejemplo, con la serie Carlos Rey Emperador. El director fue Oriol Ferrer, muy amigo mío, que fue también director de muchos capítulos de la serie Isabel, de Televisión Española. Para mí el gran momento de una serie que nos reconcilia a muchos españoles con nuestra propia historia, porque no está bajo el yugo de la leyenda negra. Fue una serie muy bien hecha, con mucha dignidad, con grandes actores, y que luego lo que tuvo es que muchísima gente hacía turismo histórico, iba a sitios de Ávila o a Valladolid o a Segovia para ver los palacios y los lugares que salían en la serie. Eso es una cosa maravillosa. Ese poder de seducción también lo tiene la novela histórica. Para mí es su principal baluarte, y además que no me parece poco. O sea, tiene una serie de características en ese sentido maravillosas. Es entretenimiento, diversión, además nos formamos y además nos da las posibilidades de viajar. Y otra cosa, hay solamente una cosa que me guste tanto como leer, es hablar de libros.
Cuando nosotros leemos un libro y nos gusta tanto, lo recomendamos diciendo, tienes que leer esto. Y estamos deseando de ver a un amigo o a un familiar y juntarnos y llamar y tomar un café. Y eso es una cosa maravillosa. Las novelas históricas en gran medida tienen ese poder de sociabilidad, de relacionarnos, ¿verdad? De incluso, yo recuerdo en algún momento de mi vida, de hace ya años, cuando a mí me gustaba una novela histórica, un amigo que hacía y nuevo que hacía y que le gustaba leer, yo le daba algún libro que a mí me gustaba mucho de novela histórica para intentar que él se emocionara lo mismo que yo me había emocionado. Es un tipo, digamos, de entrega de la amistad por medio de la literatura que todos los que amamos leer entendemos muy bien. Sí, el tema de la documentación es un tema muy importante para escribir una novela histórica, es fundamental. Yo en la novela que he escrito he pasado mucho tiempo documentándome. No he contado qué porcentaje de tiempo he dedicado a documentarme y qué porcentaje a escribir. También me da un poco igual, porque si tú quieres ser riguroso en tu novela, tienes que documentarte bien sobre el periodo histórico que quieres escribir y sobre las circunstancias de los personajes que son los protagonistas de tu novela. Un poco como decía Emilio, pues claro, tú no puedes poner al Cid tomándose una tortilla de patatas o hablando por WhatsApp con Álvar Fáñez, lógicamente, por poner ejemplos extremos. Pero lo que pasa es que luego la documentación forma parte de lo que tú decías, de ese 90% del iceberg que no se ve. Lo que no puedes pretender es que, como si yo he estado 6 meses investigando la vida de los esclavos en las minas de no sé dónde en tal época, pues tengo que poner todo lo que yo he aprendido sobre eso, lo tengo que poner en la novela. No. Tú ese proceso de documentación lo tienes ahí y lo tienes para ambientar la novela, pero eso no se tiene que notar después. Entonces, es un elemento muy importante, pero es un elemento que tiene luego que dejar paso a la ficción que tú estás escribiendo y la historia que estás contando. Sí, en este mismo sentido, y ya para acabar y dar pie a las preguntas de todos ustedes, en este sentido de no abusar en la novela de todos estos datos, he observado que algunas novelas históricas incluyen una especie de glosario y de términos, e incluyen también algunas referencias, algunos anexos para explicar. ¿Creéis vosotros necesario esto dentro de la novela? Qué buena pregunta. Yo en mis novelas, en mis 3 primeras novelas, ponía una selección, digamos, de lo más importante que había leído yo histórico sobre eso, y también una nota de autor donde yo daba mis motivaciones emocionales para escribirle mi agradecimiento. En mi última novela, Centinela de los Sueños, cuando se la envió a algunos amigos una edición novenal que hizo la editorial un mes antes de la escritura, pues estaba pensando sobre eso y me llama Arturo Pérez Reverte y me dice, Emilio, me dice lo que me había parecido la novela y eso, y dice, un consejo. Dice, yo también hacía lo mismo que tú. Dice, no des pistas. Dice, al final, tú no des pistas. Deja que la gente lo averigüe. Y entonces, como Juan El Lava es otro gran amigo mío, digo, un día hablando con él, digo, Juan, esto, dice, no des pistas, Emilio. No lo cuentes. Hay grandes escritores de novela histórica que al final incluyen glosario y sobre todo incluyen una amplia bibliografía. Yo no soy amigo, yo no digo que esté bien o mal, yo doy mi opinión, que cada cual haga lo que quiera. Yo prefiero la bibliografía cuando leo mi tesis doctoral o en todos mis artículos académicos los pongo. Yo creo que es algo más para la historia académica. ¿Por qué creo yo que lo hacen muchos novelistas? Para blindarse, son sacos terreros para que no le digan los historiadores, para decir, oye, mira, que detrás hay una documentación histórica muy grande. Yo puedo ver 20 páginas de bibliografía en una novela histórica y yo puedo decir, siendo como un fiscal o un abogado del diablo, digo, bueno, ¿y qué? Digo, a mí esto no me... Digo, lo primero, yo no sé si tú te has leído esto. Y además es que no te voy a examinar, y entre otras cosas. Y encima, esto no significa que literariamente sea bueno.
Yo creo que es más que nada una actitud defensiva para que los historiadores vean un cierto complejo de inferioridad, para que digan, oye, que lo que he hecho es una cosa seria. Pero es que hay novelistas históricos muy buenos, que a mí me gustan, que ponen eso al final. Con lo cual, no es que yo tenga... O sea, yo no lo voy a hacer ya. En mi siguiente novela no pongo nada. Intento hacerle caso a los consejos de los amigos míos sabios. Pero no me parece ni bien ni mal. Yo tengo mis razones, creo que algunos lo hacen, pero si hay colegas que lo hacen, pues me parece muy bien. Una única cosa, en este sentido, Colin McCulloch fue una magnífica escritora. Ella era neurofisióloga y catedrática de neurología en la Universidad de Yale. Y llega un momento en su vida que se pone a escribir novelas y a principios del año 70 escribe una novela que se hace famosa a nivel mundial porque hacen una serie de televisión, El pájaro espino, protagonizada por Richard Chamberlain. Muy chula, recuerdo yo verla de niño. Y luego se mete, sigue con la novela histórica y escribe la mejor saga de la historia contemporánea después, para mí, de Robert Gray, de la antigua Roma. Es toda la saga, creo que son 7 libros, sobre el primer hombre de Roma, que empieza todo con Julio César, los Catos, los Gracos. En los años 90 la Universidad de Oxford le dio un doctorado honoris causa por historia. La Universidad de Oxford. Es decir, los historiadores, en reconocimiento a lo que ella había hecho por la historia, por la difusión de la historia y por la literatura, le dan un doctorado honoris causa. Esto en España es inimaginable. ¿Por qué? Pues porque aquí parece que es que hay un territorio en el cual los historiadores profesionales, yo puedo decirlo como yo lo soy, pues lo digo, pues es como decir, no, este es mi territorio, tú no te metas aquí, porque lo que tú haces es una cosa bastarda, ¿no? Mire usted, la historia no es de nadie, no es un coto privado de nadie, sencillamente la historia académica es una cosa, la novela histórica es otra en ese sentido, con lo cual, volviendo, que bueno, si hay gente que lo haga, me parece muy bien, cada cual puede hacer lo que quiera, pero yo he dado mi motivación, o sea, no me parece ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Yo pondría plano, a lo mejor. A mí los planos me gustan. ¿Sabes? Un plano, un mapita para que ayudara a ubicar. Los planos me encantan, me pero gustan mucho. Estoy con lo que has dicho porque como escuchas a Reverte dice no hay que dar pistas en tal, que el lector luego ya se la averigüe tal. Digo, bueno, pues yo lo que diga. Pero sí es verdad que yo pondría un plano, un mapa para ayudar a ubicar. Arturo Pérez Reverte no me lo decía tanto por los lectores, a los que él respeta muchísimo. Anda y no aprendo de él, dice. Esto luego, a la gente que te quiera buscar las cosquillas, Emilio. Anda, y yo, sobre todo con Juan Eslava, también en ese sentido. Y Juan nunca ha metido en sus novelas bibliografía en ese sentido. Y él es un sabio. Yo ahora me voy a poner en la piel del lector. Yo como lector agradezco una nota histórica en la que el autor diga, pues mira, me he tomado esta licencia, he puesto a este personaje en este sitio, en este momento, cuando en realidad estaba en este otro, pero eso ayudaba a la trama. O he adelantado 2 años o retrasado 2 años este suceso porque ayudaba o lo necesitaba para la trama. Yo eso como lector lo agradezco. Yo también he visto novelas, y no es que me parezca ni bien ni mal, en las que hay bibliografías, novelas históricas. Yo no lo veo, yo como lector no lo veo necesario. Yo creo que una bibliografía evidentemente es obligatoria cuando tú escribes un ensayo, pero ni me parece bien ni mal tampoco, como dices tú, pero yo no veo necesario una bibliografía en una novela histórica, porque estás escribiendo ficción. José Carlos Boyato me contó que cuando hizo el libro este de la vuelta al mundo, puso una anécdota que al final del libro pues, había un señor mayor en el puerto y había un niño y dice, mira, ahí viene de regreso de las Indias, de dar la vuelta al mundo. Y dice, ¿cómo lo sabes? Dice, porque ese par de tetas no se olvida en la proa del barco. Y entonces se lo dio a un almirante, a un capitán de navío para que lo leyera. Entonces dice, no, ¿cómo estás poniendo eso? Dice, bueno, ¿qué pasa? Dice que no, que los barcos llevan leones. No había en esa época, pero que los españoles siempre llevan leones. Dice, pues voy a tener que poner una nota de autor para ponerlo, pero me ha fastidiado la anécdota esta de ese. Entonces,
Sí, a veces si pones esa nota de autor que tú decías ahí para aclarar algo, para no ser apuñalado por los historiadores, ¿no? Sí, pues, yo creo que en el fondo va por ahí la cuestión. El hecho de introducir esos datos es como un intento de enseñar historia y decir a los historiadores, A un chaleco antibalas. sí, tranquilos que yo también sé y meto y pongo, y que sería la idea. Yo personalmente también, como historiador y también como escritor, pienso que la novela es pura ficción. Y dentro de esa ficción, pues bueno, si la enmarca dentro de un periodo, hay que ser fiel al periodo y punto. Yo creo que la novela tiene que distraer, la novela, la función principal que tiene es entretener, y para enseñar historia, pues los libros de historia a los que se puede ir a través de la novela. Efectivamente. Es que ese es el tema. Yo creo que una novela histórica, una de las cosas muy buenas que puede tener es interesar al lector y que se vaya a investigar sobre esos sucesos o sobre esos personajes, y que evidentemente, si quiere saber lo que pasó realmente, que vaya a un libro de historia, que no dé por bueno lo que pone una novela, porque una novela, su función no es esa, su función es entretener y es una ficción. Y yo creo que eso es un tema fundamental y muy bueno que tienen las novelas históricas. Yo he investigado sobre muchos sucesos y he escrito muchas entradas del blog sobre personajes y sobre sucesos que a mí me han llamado la atención leyendo una novela histórica. Pero yo cuando escribo mis ensayos y cuando escribo mis entradas del blog, me baso en libros de historia, no me baso en novelas históricas, porque no sé qué parte de lo que cuenta el autor es historia y qué parte es ficción. O sea, tienen esa función de ayudar o interesar en la historia, pero no son para aprender historia, para eso están los libros de historia. Pues bien, damos paso a las preguntas por parte de ustedes a la mesa. ¿Quién se atreve? Espera que te den el micro. Cuando hablabais al principio de que si el tamaño importa en los libros y tal, yo creo que ese depende, tenía que estar convocado para cualquier aspecto de la vida. Esa es mi opinión. Y ahora la pregunta de Emilio. ¿Eres tan amante del cine de John Ford como para estar de acuerdo con la anécdota aquella de Orson Welles? Supongo que la conoces. Cuando le dijeron que enumerara los 3 mejores directores de la historia, y él contestó: primero John Ford, segundo John Ford y tercero John Ford. Casi. Y cuando John Ford hace un reportaje sobre él, dice: ¿quién es usted? Dice: soy John Ford y hago películas del oeste. Él se consideraba un artesano del cine. Él era un artista como la copa de un pino. Para mí, ser escritor es una artesanía, es un oficio como otro. Yo quiero ser un buen ebanista, que hago un mueble y que está bien hecho y que al final, oye, pues le da un cierto toque. Los escritores que van de artistas, no. Esto es un oficio, es una artesanía que tiene, obviamente, algo también de artisticidad, y que por supuesto que existe la imaginación, que existe la revelación, pero que te pille trabajando, esa inspiración. Eso es lo mismo que cuando dice: oye, ¿tú cómo has aprobado las oposiciones? Dice: estudiando un año. Dice: así cualquiera. Pues esto es lo mismo. La novela es que yo ser profesor es mi hobby, digamos, porque cuando yo realmente trabajo es cuando llego a mi casa. En ese sentido es que escribir una novela es echar oposiciones contra uno mismo. Y yo llego a mi casa y yo todos los días cuando estoy escribiendo, ahora vuelvo a escribir otro libro. Pues yo son de lunes a viernes, todas las tardes, unas 4 horas escribiendo. Los fines de semana, si yo no tengo que viajar o no tengo que dar conferencias, pues sábado 8 horas escribiendo y domingo otras 8 horas. Yo estoy deseando que lleguen las vacaciones de Navidad o Semana Santa para escribir como si fueran unas oposiciones. Y es como ponerse un mono de trabajo, o como ser panadero, o como ser médico, o como ser fontanero. Es un oficio artesanal, como otro.
que hay que trabajar muchísimo, que hay que trabajar de forma muy dura. El mejor amigo del escritor es la papelera. Antes eran las papeleras físicas para tirar el papel, ahora es la papelera virtual del ordenador. Un buen escritor, más que escribir, reescribe, pule, quita, limita, intenta que su escritura vaya al hueso, a decir lo máximo con el mínimo de palabras, y a leer a los demás y a tener humildad y a darse cuenta de que uno siempre está aprendiendo, uno siempre tiene que estar en modo aprendiendo, yo lo hago, yo lo intento y me quito el sombrero y alucino con nuevos escritores que conozco de cualquier nacionalidad. Yo siempre estoy investigando en literatura y descubriendo y tratando de pulir cada vez más mi escritura. Aquellos escritores que dicen, no, yo no tengo que aprender nada, yo todo lo que tenía que aprender yo lo aprendí. Eso no lo leo, porque yo ya sé lo que van a escribir, pobres ticos míos, ¿no? Porque un escritor siempre está en descubrimiento y ante todo es un trabajo de artesanía, es un oficio como cualquier otro, quitándole mucho misterio de artisticidad y de postureo, que realmente no tiene. Si a mí me preguntaras cuál es lo que más me gusta a mí de escribir, es el mero hecho de escribir. Que luego, obviamente, uno quiere que un libro guste a la gente, que tenga buenas críticas, que se venda, pero más que eso, viajar, conocer a personas, pero más que eso es, yo soy feliz por el mero hecho de escribir. Y cuando yo termino una noche, cuando apago el ordenador, digo, ha merecido la pena. Hoy ha merecido la pena, estoy contento con este 1,5 folio o 2 folios, como mucho, que yo he sido capaz de escribir. Sí, Juan Vicente. Sí, buenas noches. Cuando Natalio se refería a la bibliografía, también preguntaba por el glosario y no se ha hecho ninguna mención. Yo personalmente comparto lo que se ha dicho respecto a la bibliografía y respecto al glosario personalmente considero que resulta muy útil para profundizar puntualmente en algunos términos que resultan nuevos. Me gustaría saber qué es lo que opinan. Bueno, sobre todo en la antigüedad. En Roma, por ejemplo, pues viene muy bien los glosarios para... Robert Graves no lo utilizaba, por cierto, ni Marguerite Yourcenar, porque curiosamente no necesitaban ellos introducir tantas palabras técnicas de latín. Es una cosa muy curiosa. Ahora hay novelas que muchas me gustan, de Roma, pero hay un abuso de muchas de esas palabras en latín. Obviamente esto lo que parece que le da es un plus de legitimidad histórica. El primer autor contemporáneo de novelas de romanos en España es Juan el Lavagalán, que tiene una magnífica novela que es Yo Aníbal. Yo Aníbal es sobre las guerras cartaginesas, ¿verdad? Él no necesita poner un glosario. Por cierto, que me acuerdo que él me decía hace ya muchos años, Emilio, Yo Aníbal, más que en España, se vendió en Brasil. Digo, caramba, Juan. Digo, ¿tienen allí mucha afición por la historia de Roma? Y dice, sí. Dice, es que allí Aníbal es como aquí Manolo. Entonces, pues lo compraban muchos brasileños. Entonces, Juan, en ese sentido, era muy sabio y no tenía necesidad de introducir tanto latinajo, diríamos, tanta inflación de palabras en latín para dar un plus de historicidad. Pero sí que, por ejemplo, esos glosarios en novelas de la antigüedad, que ahora en los últimos 10, 15 años está muy de moda, me parece bien, pues porque sí que ayudan a interpretar. Robert Graves sí que recuerdo, lo mismo que me gustan mucho los mapas y los planos, en la novela histórica sí que ponía a él un árbol genealógico, porque uno se pierde, obviamente, con la familia Julio-Claudia, ¿no? En ese sentido. No me parecen mal los glosarios. Sí, un autor mete una enorme cantidad de palabras en latín, de oficios, de magistratura, de nombres, de tipos de impuestos, obviamente se hace necesario. Sí. Es que a mí el abuso no me gusta nunca, nada. Sí. Es que a mí los abusos no me gustan. A mí me resultan útiles también para libros ambientados en la Hispania visigoda, por ejemplo, o en la Hispania musulmana, términos de localidades
que claro, que lógicamente el personaje que está hablando en el siglo VI o en el siglo VIII va a llamar a la localidad con el término que se conocía en aquel momento y en el lugar en el que esté. Puede depender si está en la España musulmana o está en el Reino de Asturias. Entonces, esos términos o esas localidades, de repente tú ves una localidad que no conoces y te vas al final y ves con qué localidad actual se corresponde y te ayuda. O sea, a mí para eso sí me parecen útiles. Buenas tardes. Yo una pregunta para el profesor Emilio. Estos días he escuchado mucho a los autores que han venido hablar del proceso de creación, documentación, todo ese tiempo, ese año o 2 años, hasta que... Pero, ¿cuándo acaba la novela? ¿Cuándo es el punto final? ¿Qué momento es ese? Otra buena pregunta. Antonio López es famoso porque tarda 15, 20 años en terminar los cuadros. Pero Antonio López es un genio. Una novela, hay un momento en que uno tiene que dejarla ya terminada. Le puede dar varios repasos a lo que es el manuscrito, a terminarla, pero cuando uno intuye que eso ya está terminado, déjalo. ¿Qué lo dice? Lo dice el oficio, lo dice la intuición del escritor. ¿Por qué? Porque si no, se le puede notar a algunos autores que cuando la retocan mucho, pues su escritura se hace manierista, se hace recargada. Como decimos en Jaén, en la provincia, cuando vemos una columna salomónica, dice, nene, es un mueble con las patas retorneadas. Pues entonces esa escritura está retorneada. Quiere uno meter tanto que y ahora pone un adjetivo y ahora termina complicando la frase. Y hay que ser auténticos genios de la literatura como Javier María o como Antonio Muñoz Molina para escribir párrafos larguísimos con una serie de frases subordinadas en que si uno cambia una palabra se cae todo porque es una sinfonía perfecta, pero normalmente uno tiene que ser muy consciente de a dónde llegan, ¿verdad? De cuáles son las facilidades que tiene uno y cuáles son los déficits en ese sentido. Con lo cual, pues, esa es mi opinión sobre eso. Creo que no sé si te he contestado en ese sentido. Lo da el oficio, lo da la intuición. Hay un momento y dice, déjalo, no lo toques más, porque a partir de ahora todo es susceptible de empeorarse, por añadir, por recargar. Sí, bueno, yo aquí hablo de ensayo más que de novela. Cuando yo hice mi último libro, que es una revisión ampliada e ilustrada de mi primer libro, de Los Plantagenet, yo metí como prácticamente la mitad de la extensión original que tenía, añadí de extensión con nuevas fuentes que habían salido en esos 4 años que yo había estado, que habían pasado desde que yo publiqué el libro por primera vez hasta que salió la segunda edición. Cuando yo ya había terminado de hacer esa edición revisada y ampliada, me enteré que 3 meses después iba a salir un libro de uno de mis historiadores ingleses favoritos, una biografía de Enrique II y Leonor de Aquitania. Y tuve que decir, mira, pues lo siento, si dentro de unos años hago otra reedición revisada y reampliada, pues hablaré de esa. Pero si yo ahora tengo que esperar otra vez 3 meses a leer este libro, incluso cuando yo termine de leerlo y de añadir lo que ellos puedan decir al respecto de Enrique II y Leonor de Aquitania en esa nueva biografía, seguramente cuando yo termine de eso habrá otra nueva biografía de Eduardo I de Inglaterra o de William Wallace y tendré que otra vez que dejarlo. Entonces, como decía muy bien Emilio, hay un momento dado en que tienes que dejar el libro ir ya y darlo por cerrado. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues gracias a ustedes por habernos acompañado todos estos días, gracias a las autoridades por su presencia y por el apoyo económico, institucional que desde el Ayuntamiento se nos ha brindado y también desde nuestra parlamentaria andaluza, Ausi, que también nos ha acompañado estos días. Ahora nuestro alcalde cerrará la jornada junto con el presidente. Y una cosa para terminar, como estamos en familia, en Petit Comité, sí que me permitan ustedes que un jiennense se despida diciendo ¡Viva Linares! Vamos a dar un recuerdo. Muy bien.
decirles que les espero aquí el año que viene en la segunda jornada de novela histórica Ciudad de Linares. Y gracias por acompañarnos en estas primeras jornadas. Nada más. Gracias.